Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a una sesión de nuestro programa Conocimiento y Justicia. Les saluda el maestro Alfredo Calderón del Centro Entra, de Investigaciones listo. del Sistema Acusatorio. Hoy vamos a conversar sobre un tema bastante interesante que tiene que ver con la aplicación del procedimiento abreviado y las sanciones que se prevén en la justicia para adolescentes. Para hablar de este tema tan importante e interesante, nos acompaña el doctor Cristóbal Urrutia Fernández. El doctor es juez actualmente especializado en el sistema procesal penal acusatorio en materia de justicia para adolescentes del Poder Judicial de la Ciudad de México. Cuenta con una trayectoria de casi 30 años en el servicio público judicial, tiene una vasta experiencia en la administración de justicia. Él es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, es maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho Constitucional. Y bueno, aparte de estos estudios, pues tiene también diversos máster en temas muy interesantes, como por ejemplo en proceso judicial y ciencia por la Universidad de Barcelona. También cuenta con un diploma de experto en prueba testifical y psicología del testimonio en la Universidad de Girona y un curso superior en inteligencia artificial y derecho por la Universidad de Salamanca. Además de su actividad como juzgador, pues también es catedrático. Él pues ha impartido cátedra en diversos programas de posgrado, de especialización dirigidos a jueces, defensores públicos y estudiantes de derecho en diversas instituciones como la UNAM, la Universidad Rosario Castellanos, el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México y el entonces Instituto de la Judicatura Federal. Es autor de diversos artículos y también ha sido reconocido con el premio Fiat Justitia 2020 y 2021 a la mejor sentencia con enfoque en derechos humanos y perspectivas de género. Doctor, pues nos encontramos muy honrados en que esté esta noche en nuestra institución y pues le damos la más cordial bienvenida. Gracias, maestro. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, por permitirme aquí expresar algunas ideas acerca del sistema de justicia juvenil en nuestro país, en la Ciudad de México, y muy puntualmente con el tema del procedimiento abreviado y las sanciones que pueden aplicarse en particular en esta figura procesal o en general en el sistema de justicia juvenil. Entonces, bueno, pues eh, voy a dar primeramente una exposición, básicamente pues es una charla y trataré de estar muy al pendiente del tiempo para que al final si existe alguna duda, pues con todo gusto poderla resolver. Bueno, entonces, como comentaba, el tema para el día de hoy, pues es el procedimiento abreviado y las sanciones, y las sanciones eh, en la justicia para adolescentes, ¿no? Iré eventualmente compartiendo pantalla, pero también no quisiera perder también tanto eh, la visión por sí eh, de ustedes, pero bueno, comenzaré con una introducción acerca de esta figura procesal que quizá algunos de ustedes
ya ha escuchado, ¿no? Que hay opiniones divididas, tanto en el sistema de justicia de adultos y cuanto más en el de adolescentes. Y me refiero propiamente a la figura del procedimiento abreviado. Para algunos, el procedimiento abreviado representa un instrumento eficaz, un instrumento procesal eficaz, una vía legítima para resolver con prontitud un conflicto penal cuando hay reconocimiento de responsabilidad. Para otros, sin embargo, encarna una renuncia silenciosa a una justicia plena, una especie de sacrificio del juicio público en el altar, dicen algunos, de la economía judicial. Entonces surgen algunas preguntas en torno a esto. ¿Debería dictarse una sentencia condenatoria sin que se celebre juicio oral, sin debate probatorio, sin el contradictorio? Y podríamos pensar, bueno, ¿cuánto tiempo ya tenemos de la reforma procesal penal en nuestro país? Desde 2008, ¿desde cuándo tenemos ya una codificación nacional? Por supuesto, y esto quizá ya ni siquiera se plantea o se pregunta, pero el hecho de que algo esté en la ley y ya tenga mucho tiempo en la misma, no significa que no deba repensarse o reflexionarse acerca de algún instituto jurídico, de algún presupuesto jurídico, o también de la manera en que se está aplicando el mismo, en que se está llevando el mismo. Quizá en los comienzos de la aplicación del Código Nacional respecto a la figura del procedimiento abreviado, empezó a ser su utilización, ¿no? Era mucho mayor, en realidad estaba sirviendo para despresurizar el sistema, pero ¿cómo se está llevando al día de hoy? En realidad, ¿en qué porcentaje se está decantando por el uso del procedimiento abreviado? Otra pregunta es, ¿debe alguien aceptar su culpabilidad aunque no sea culpable? ¿Solo porque teme enfrentar un juicio largo, incierto o estigmatizante? Les invito a leer un artículo que está en la red que se llama ¿Por qué se conforman los inocentes? Así, si lo buscan, inmediatamente les va a salir ¿Por qué se conforman los inocentes? Y es un interesante artículo de las razones por las que personas inocentes, están dispuestas a aceptar su responsabilidad con tal de no estar en prisión, con tal de no ser estigmatizados, quizá por cuestiones evidentemente de fama pública y cuestiones económicas. Bueno, ¿qué ocurre, sin embargo, cuando el procedimiento abreviado pues también se vuelve una moneda de cambio? ¿Eso es justicia? En realidad, parece ser que el procedimiento abreviado no está diseñado tanto para efectos de justicia. ¿Y qué sucede cuando trasladamos esta figura a un terreno más delicado, como es la justicia para adolescentes? Bueno, las preguntas se tornan aún más complejas y urgentes. ¿Por qué genera tanta discusión el procedimiento abreviado en el sistema de justicia juvenil? ¿Es realmente viable aplicarlo a una persona en etapa de desarrollo, cuya comprensión, madurez emocional y cognitiva y capacidad de consentimiento están todavía en formación? ¿Puede un adolescente, en presencia de su defensor, de sus representantes legales, entender plenamente los alcances, las implicaciones jurídicas, incluso existenciales, de declararse responsable? ¿Y qué tipo de sanciones, en su caso, pueden imponerse? ¿Acaso
un procedimiento diseñado para adultos, que es lo que también se dice, ¿no? Aquellos quienes su postura es no aplicar el procedimiento abreviado, ¿acaso dicen un procedimiento diseñado para adultos con lógicas de aceleración y de despresurización del sistema penal es compatible con un sistema restaurativo, de esencia restaurativa pedagógica, garantista, basado en el interés superior del adolescente, de la mínima intervención del Estado? Eh, bueno, son cuestiones que, ¿no?, constantemente uno se está preguntando. Actualmente hay opiniones, como he señalado, hay opiniones divididas en el sentido de que hay jurisdicciones estatales eh, en donde se admite el procedimiento abreviado. Hay quienes, por otra parte, no lo admiten, o dentro de una jurisdicción hay jueces que lo admiten y otros que no. Entonces, no hay, en realidad, tampoco, ese tema tampoco ha sido abordado en su momento por la Corte para poner claridad en el tema, pero sí por algunos tribunales colegiados, eh, pero fíjense ustedes, tanto a favor como en contra. Y si uno lee las tesis, bueno, son interesantes, ¿no? Eh, entonces, eh, fíjense, hablar del procedimiento abreviado en el marco del sistema de justicia juvenil no es solamente hablar de normas de carácter procesal o de mera técnica jurídica. Es hablar de la forma en que un Estado decide resolver la vida de las personas, de cómo valora el conflicto, desde dónde lo observa, el reconocimiento de la verdad, qué tanto importa la verdad, y en su caso la necesidad de la reparación del daño. Pero sobre todo es hablar de cómo se ejerce el poder punitivo frente a quienes aún, en el caso concreto, se encuentran inmersos en como dijera un autor, en un proceso maravilloso y complejo llamado adolescencia. Una etapa situada por la transformación, la búsqueda de la identidad, de la impulsividad, de las primeras veces, de las primeras experiencias, pero también de la vulnerabilidad. Y no olvidemos, ¿no?, que en esta etapa los seres humanos tenemos una enorme capacidad de aprendizaje, de cambio y de resiliencia. No producto propiamente de una disposición consciente, sino producto de la forma en la que está trabajando, de la forma en la que opera un cerebro adolescente, que no es lo mismo que de un niño o una niña o de una persona adulta. Por eso, ahí la importancia del estudio de las neurociencias, que es un campo en el que también yo me he por mucho tiempo dedicado a estudiar, a entender, a comprender cómo funciona un cerebro adolescente. La, neuro, la neurociencia nos ha demostrado con suficiente claridad que el cerebro de una persona adolescente aún se encuentra en pleno desarrollo y transformación y maduración, particularmente en las áreas relacionadas con la autorregulación emocional, con la toma de decisiones, con el juicio, la valoración de las consecuencias, la organización, aquello que llamamos empatía. Y esas funciones ejecutivas de los seres humanos en esta etapa de la adolescencia, pues se encuentran en la parte eh, prefrontal de nuestro cerebro, y esta parte es la que madura casi al final, ¿no? Por ahí de los 21, 22, 25 años, dependerá de cada cerebro adolescente. Y en ese sentido, pues se exige un abordaje diferente o especializado por parte del sistema de justicia juvenil.
Recordemos que ya el Comité de los Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño, perdón, em, en una observación, la número, se me fue el número, creo que la 19, o de 2019, ya incorpora en el sistema de justicia juvenil el estudio de la neurociencia. Claro, no porque este instrumento internacional, que no es necesariamente vinculante a los estados, ya tengamos la obligación de aplicar la neurociencia o de no aplicarla. De hecho, desde antes que estuviese esta observación, bueno, su servidor ya venía estudiando el tema de la neurociencia. Otra pregunta que entonces viene a colación es, aplicar mecanismos sancionadores sin considerar esta realidad neurobiológica y cognitiva de los adolescentes puede, puede vulnerar sus derechos. Debemos preguntarnos si en realidad estamos respondiendo a los conflictos juveniles o de la justicia de adolescentes con comprensión, con visión pedagógica o restaurativa, o simplemente estamos aplicando, como en el sistema de adultos, desde mi perspectiva, mecanismos eh, casi en automático, pensados para adultos, con lógicas punitivas, retributivas y de muy poca eficacia. Creo que basta ver o basta echarle una mirada a la estadística de población que actualmente guardan los centros penitenciarios o los centros de reclusión, sobre todo varonil, que están en espera, ¿no?, de juicio. Quizá esto, quizá aplicar una figura como el procedimiento abreviado sin la óptica adecuada, lejos de lograr la reintegración de los adolescentes, más bien la imposibilite. Es importante entender que tratar a un adolescente como si fuera un adulto no solamente es jurídicamente incorrecto, sino también científicamente irresponsable y éticamente injustificable. Eh, Voy a compartirles mi pantalla. El procedimiento abreviado. Eh, el procedimiento abreviado, entonces, está regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales de nuestro país. Y para aquellas personas que nos escuchen, tanto aquí en este momento como posteriormente también en la red, es una forma de terminación anticipada del proceso penal. La forma ordinaria de culminar un proceso o la forma tradicional de culminar un proceso, una vez que ya existe acusación por parte del Ministerio Público, es a través del juicio, en donde tienen que ir las personas denunciantes o quienes tienen el carácter de víctimas, testigos, policías, peritos, y, y el tribunal va a resolver acerca de la responsabilidad de la persona adulta o adolescente, exclusivamente con la información que surja en esa audiencia de juicio oral. Entonces, el procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada del proceso penal que permite resolver un caso sin llegar al juicio. Entonces, ¿con base en qué se resuelve la situación jurídica de una persona de manera definitiva en un procedimiento penal, perdón, en un procedimiento abreviado? Bueno, pues se resuelve sin necesidad de que vengan los denunciantes, víctimas, testigos, policías y peritos a declarar. Se resuelve únicamente
con la información. Bueno, se resuelve básicamente con la acusación que formula el Ministerio Público en la audiencia del procedimiento abreviado y con la información que debe constar en la carpeta de investigación que avale o que respalde la acusación. Y evidentemente, pues con la aceptación de la responsabilidad por parte de la persona acusada, adulto o adolescente, y esto pues lleva implícito esa aceptación de responsabilidad, conlleva pues la renuncia a la presunción de inocencia. En ese sentido, no hay contradicción, no hay debate, sino hay un allanamiento de la persona acusada. No entraremos mucho en ese tema, digamos, procedimental, porque para los efectos del procedimiento abreviado aplicado al sistema de justicia juvenil, debemos atender a otro tipo de lógicas y a otro tipo de perspectiva. Pero sí es importante al menos dejar asentado que su fundamento normativo lo podemos encontrar en los artículos 201 al artículo 207 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora miren, en la Ciudad de México contamos con el acuerdo A010/15 del entonces Procurador General de Justicia del Distrito Federal, en el que se establecen los criterios que debe observar el agente del Ministerio Público al solicitar la reducción de la pena en el procedimiento abreviado. Y en uno de sus considerandos se establece lo siguiente, que la solicitud de reducción de la pena forma parte de que la solicitud de reducción de la pena forma parte de una estrategia de política criminal que faculta al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Litigación a ponderar acerca de los beneficios que pudiera corresponderle al acusado cuando se le sujeta al procedimiento abreviado. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque, ¿cuál es la óptica? Así como les comenté que el procedimiento abreviado se encuentra propiamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, diseñado de adultos para adultos, este acuerdo que traigo a colación establece que el Ministerio Público deberá atender a una estrategia de política criminal. Bueno, la política criminal la hace el Estado a través del gobierno, a través, ¿no?, de establecer ciertos marcos legislativos, pero mi pregunta en esta noche es, ¿qué tipo de política criminal tenemos en nuestro país? ¿Es una política criminal punitiva o una política criminal de corte restaurativo? De igual manera, este acuerdo establece que tiene como objeto establecer los criterios para que deba observar la gente del Ministerio Público, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios que debe de observar el Ministerio Público a efecto de hacer un análisis, ¿no?, de la reducción aquí dice de la pena de prisión? Evidentemente, esto tiene una lógica adultocéntrica, pero uno de esos elementos es la relevancia del delito. ¿Qué relevancia tiene el delito con relación a su trascendencia en la sociedad? Algo creo que bastante subjetivo, ¿no? El que la víctima o ofendido sean menores de edad, personas adultas mayores o personas con discapacidad. Bueno, por supuesto que eso es importante. ¿De quién se trata la víctima? Las circunstancias en que se cometió el delito también es importante. La disposición que tenga el imputado para reparar el daño. La colaboración del imputado en el esclarecimiento de los hechos. Pero vean ustedes, si bien es cierto aquí se hace énfasis respecto de la disposición del imputado para reparar el daño y la colaboración que tiene el imputado para el esclarecimiento de los hechos, como cuestiones que se deben tomar a su favor, no hay una consideración respecto de quién se trata el imputado. ¿Quién es el imputado? Es importante las características del imputado, o en su caso, si estamos hablando de una persona adolescente. Como vemos, también este acuerdo general del procurador carece de una visión
de adolescencia. Ahora, ¿está regulado el procedimiento abreviado en la legislación nacional, en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes? En realidad, no hay un diseño, eh, digamos, propiamente desarrollado eh, del procedimiento abreviado en la ley nacional. Miren, y con base en esto, en que propiamente no se habla del procedimiento abreviado, de que no está debidamente desarrollada esta figura, de que como lo puede estar el acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso, bueno, pues hay voces que señalan que por tal motivo no se debe de aplicar, porque si el legislador hubiese querido que se aplicara, pues ahí lo hubiese puesto de manera clara y que no dejara lugar a dudas, ¿no? Sin embargo, digamos, para la otra cara de la moneda, quienes afirman que pese a que en la ley nacional no está debidamente determinado el procedimiento abreviado, sus características, ¿no? No está modalizado hacia los adolescentes, pues hay visos de que el legislador quiso que se aplicara esta figura, este procedimiento abreviado. Y entonces se cita, tengo aquí un par de ejemplos, puede haber más, el artículo 136 de la ley nacional que dice, que nos habla del contenido de la acusación. La acusación del Ministerio Público deberá contener en forma clara y precisa, fracción 13, la solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda. Entonces vean cómo la propia legislación, digamos, pues resulta ambigua o contradictoria, pero deja lugar a una interpretación mixta. Porque si en la acusación del Ministerio Público, como parte de los requisitos, establece que el Ministerio Público eh, tiene la facultad de solicitar que se aplique una forma de terminación anticipada, como lo es el procedimiento abreviado, eso implicaría pensar que sí procede. Otro artículo que también traigo a colación entonces es el que se refiere a la apelación. El artículo 172 de la Ley Nacional, por lo que hace al trámite de la apelación, nos dice lo siguiente. El recurso de apelación eh, eh, perdón, el recurso de apelación contra las resoluciones del juez de control se interpondrá por escrito, discúlpenme, por escrito, um, ante el mismo juez que dictó la resolución, dentro de los 5 días contados a partir de aquel en el que surta sus efectos. La notificación, si se tratare de auto o cualquier otra providencia. Y de 7 días si se tratare de sentencia definitiva. Entonces, a ver, pensemos en algo. ¿Cuántas determinaciones, providencias o autos puede dictar un juez de control? Muchísimas, ¿no? Desde la audiencia inicial, desde el control de la detención, la vinculación a proceso, las medidas cautelares, salidas alternas, pero, y otro tipo de cuestiones. Pero la única sentencia que parece ser que puede dictar un juez de control y cuando habla de sentencia definitiva, es la que se emite en un procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque las salidas alternas, como el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, no, en estas salidas alternas no se emite una sentencia definitiva. La única sentencia definitiva, como lo he señalado, pues, se dicta en el marco de un procedimiento abreviado. Y desde esta situación, desde esta, y con base en este artículo, bueno, se vuelve a afirmar que el procedimiento abreviado debe ser aplicado. Máxime que el artículo 10 nos habla de la supletoriedad de la ley nacional. Solo en lo no previsto por esta ley deberá aplicarse supletoriamente las leyes penales,
el Código Nacional, la Ley de Mecanismos Alternativos, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley General de Víctimas, siempre que sus normas no se opongan a los principios rectores del sistema y sean en beneficio de la persona sujeta a esta ley, es decir, de las personas adolescentes. Y miren, pareciera ser que entonces el tema ya está digamos, solucionado. Pero por el contrario, lo que sucede es que como esto está sujeto a interpretación, hay quien dice que el procedimiento abreviado, nuevamente, como no está diseñado para adolescentes, sino para adultos, no debe de aplicarse. Y por otro lado, hay quien dice entonces que tampoco le puede cerrar la puerta a este tipo de salidas anticipadas, porque si se adecua o si se modaliza eh, o si se atienden a los principios rectores del sistema, bueno, debería de ser aplicable. El artículo, ¿por qué? Porque también se señala que el artículo 17 de la propia Ley Nacional que regula el sistema de justicia juvenil nos habla de la aplicación favorable. En ningún caso se podrán imponer a las personas adolescentes medidas más graves ni de mayor duración a las que correspondería por los mismos hechos a un adulto, ni gozar de menos derechos, prerrogativas o beneficios que les concedan a estos. Entonces, aquí se vuelve, ¿no?, a reafirmar, digamos, o esta disposición normativa se ha llegado a utilizar o la hemos llegado a utilizar para aplicar el procedimiento abreviado. Bueno, si se aplica en el procedimiento abreviado en adultos, ¿por qué no tendríamos o por qué no podríamos en un momento dado aplicarlo a los adolescentes? Y señala también que de igual forma, bajo ninguna circunstancia se establecerán restricciones en los procesos de solución de conflictos que perjudiquen en mayor medida a la persona adolescente que al adulto. Y por otra parte tenemos también, no por otra parte, sino asimismo tenemos el artículo 18 de la Ley Nacional que nos habla de la mínima intervención y la subsidiariedad. La solución de controversias en los que esté involucrada alguna persona adolescente se hará prioritariamente sin recurrir a procedimientos judiciales, con pleno respeto a sus derechos humanos, ¿no? Mínima intervención. Se privilegiará también el uso de las soluciones alternas en términos de esta ley, del Código Nacional y de la ley de mecanismos alternativos. Entonces, haciendo, digamos, una interpretación amplia, bueno, entonces, con base en sus artículos, se está aplicando o se llega a aplicar el procedimiento abreviado. Pero aquí miren, déjenme salirme de aquí. Y bueno, hasta aquí en realidad, pues lo único que tenemos son complicaciones, posturas encontradas, no hay solución en realidad al tema, algo definido. Y, y quiero decirles una cosa, yo no soy ni defensor del procedimiento abreviado, ni tampoco soy un detractor. Lo que sí podría decirles es que el procedimiento abreviado no es la única figura jurídica que se encuentra en el Código Nacional diseñado para adultos. Básicamente, la ley nacional está diseñada por adultos. Ni el Código ni para diseñar el Código Nacional, el legislador tomó en consideración a los adolescentes, ni tampoco para diseñar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes. Ni tampoco la jurisprudencia, ni tampoco la doctrina, ni tampoco los instrumentos internacionales, ni la misma Convención Americana de los Derechos Humanos, ni la misma Convención sobre los Derechos del Niño fue diseñada, construida, tomando en consideración la visión de los niños y la visión de los adolescentes. Entonces, querer radicalizar el problema de la procedencia o no del procedimiento abreviado
en el sistema de justicia juvenil, me parece que no nos lleva a nada. Sin embargo, les traigo otras cuantas preguntas. ¿Cómo, cómo se sanciona en el sistema de justicia juvenil a los adolescentes? ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué supuestos se imponen sanciones a los adolescentes en conflicto con la ley? ¿Qué criterios orientan la decisión de los jueces al momento de que debe de aplicar una sanción a un adolescente? ¿Acaso basta con acreditar el delito y la responsabilidad plena del adolescente para aplicar una medida de internamiento, por ejemplo, en el caso de un homicidio, como si se tratara de un adulto? En el sistema de justicia juvenil, la imposición de sanciones no debe obedecer a una lógica meramente punitiva o retributiva, como desde mi parecer lo es en el sistema de justicia para adultos. En mis casi 30 años ya en el Tribunal Superior de Justicia, bueno, no siempre estuve en el sistema de justicia juvenil, inicié de hecho en un juzgado penal, en una lógica tradicional, estuve también en una sala penal, casi 10 años como proyectista, y créanme, cambiar la perspectiva, cambiar la mentalidad, entender la esencia del sistema de justicia juvenil, me costó tiempo, me llevó años, porque no basta con darle una lectura a la ley nacional, ni a la jurisprudencia nacional o internacional, o a los propios instrumentos internacionales. Hay que vivir el sistema de justicia juvenil. Tampoco basta desde mi perspectiva, un diplomado de 60 horas, 120 horas, 300 horas. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia juvenil es un sistema complejo en su esencia, complejo en su esencia. Ya lo trataré de explicar, ¿no? Más adelante me tengo que apurar porque si no, no voy a terminar. Entonces, a ver, déjenme compartirles nuevamente mi pantalla para que sea también para ustedes más gráfico. Perdónenme. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, Se ve, maestro, perfecto. sí, artículo 153. Correcto. Miren, rápidamente, ¿cuáles son las finalidades de las medidas de sanción? Pues deben ser, el fin de las medidas de sanción es la reinserción social y la reinserción familiar de la persona adolescente, ¿sí? Que es encontrada responsable de la comisión de un hecho señalado como delito, para lograr el ejercicio de sus derechos, así como la reparación del daño de la víctima. Para llevar a cabo esto, se deberá considerar los ámbitos individual, familiar, escolar, laboral y comunitario en lo que se desarrolla la persona adolescente. Estos son los tipos de medidas de sanción. Miren, medidas no privativas, échenle un ojito aquí, ¿no? Amonestación, supervisión familiar, no poseer armas, abstenerse de viajar al extranjero, libertad asistida, ¿no? Estos los encuentran en el artículo 155. Medidas restrictivas, tenemos la estancia domiciliaria, el internamiento y el semi-internamiento, ¿no? O internamiento en tiempo libre. Y el juez podrá imponer esas medidas de forma simultánea, alternativa, dependiendo del caso concreto, ¿no? La reincidencia, evidentemente, es una figura que no aplica en ese sistema. Los criterios para imponer o individualizar una sanción son los que están aquí en el 148. Yo quiero llamar la atención dentro de estos a la fracción segunda, la edad de la persona adolescente, sus circunstancias personales, familiares, económicas y sociales, así como su vulnerabilidad, siempre a su favor. Ojo, las circunstancias personales del adolescente siempre, pero siempre establece la propia ley nacional y no solamente
al momento de imponer una sanción, se van a tomar de manera favorable respecto del adolescente, ya sea en un debate de medida cautelar, para la concesión o no de una salida alterna, como el acuerdo reparatorio, como la suspensión condicional. No se puede utilizar aspectos personales, familiares, eh, todo aquello que vulnere la situación de un adolescente no se puede utilizar argumentativamente en su perjuicio. Pero miren dónde se complica más el tema. El artículo 23 en su párrafo tercero el artículo 23 nos habla de la especialización. Y en su párrafo tercero puntualmente nos dice, los operadores del sistema deberán conocer los fines del sistema y de manera muy particular las condiciones que motivan que la persona adolescente cometa o participe en la realización de hechos señalados como delitos por las leyes penales y las circunstancias, etapas correspondientes a la adolescencia. Bueno, aquí es donde todo se nos complica en el sistema. Este requisito de ley que les impone a los operadores, al Ministerio Público, al asesor jurídico o a la defensa, de hacer una investigación no solamente del hecho que la ley señala como delito, ¿no? Y de si el adolescente es o no plenamente responsable, sino también una investigación paralela que tiene que ver con por qué el adolescente cometió la conducta delictiva. Pregunta que para la cual el derecho en general, el derecho penal y el derecho penal de los adolescentes no está diseñado. El derecho penal no responde a la pregunta ¿por qué un adolescente cometió una conducta? El derecho penal lo que le interesa es cómo, cuándo y dónde se cometió la conducta delictiva. Para eso, pues, nos hemos capacitado más, estamos más formados los juristas y continuamente nos capacitamos. Proceso penal acusatorio, técnicas de interrogación o técnicas de investigación, a efecto de poder esclarecer el hecho conforme al mandamiento constitucional. Investigar tratemos de visualizar esto, les invito a visualizar esto que voy a compartirles. Cuando se investiga el hecho que a él señala como delito, estamos investigando un lugar determinado, una hora determinada, una fecha determinada en la historia. Y qué complicado es, ¿no? Qué complicado es investigar ese hecho, si se cometió o no se cometió y quién lo cometió. Y pueden tardarse meses o años esa investigación. Ahora imagínense investigar el por qué una persona cometió la conducta delictiva. ¿Por qué? Porque como dice un biólogo, estudioso, investigador del comportamiento humano, Robert Sapolsky, en su libro Compórtate, para poder entender el comportamiento de una persona propiamente adolescente, el por qué cometió una conducta delictiva, nos tenemos que retrotraer al segundo previo. ¿Qué sucedió un momento antes, un instante antes de que el adolescente cometiera la conducta? Una hora, un día, un mes, una semana, un año, en fin. Es decir, toda su historia de vida. Porque independientemente de que el adolescente esté consciente de que está cometiendo una conducta delictiva, robando o vendiendo droga, o cometiendo un delito violento, ¿no? No sé, un homicidio, el adolescente, como el adolescente es, como muchos de nosotros, es ajeno a sus factores biopsicosociales, a su parte genética, a cómo está funcionando su cerebro, cómo funciona su mente y cómo el medio ambiente influye en la modelación, ¿no?, de su comportamiento. Entonces, los aspectos biológicos, los aspectos psicológicos y el medio ambiente de las personas
producen una personalidad en particular. Por eso cada uno de nosotros es diferente. Piensa diferente, ve diferente, siente diferente, experimenta diferente. Entonces, y entonces para ir ya terminando, ya son casi cuarto para las 9, o ya son cuarto para las 9, para ir concluyendo. Para poder en un momento dado decantarnos, no solamente por un procedimiento abreviado, sino por un acuerdo reparatorio o por una suspensión condicional, esto no va a depender propiamente del delito, porque esa es una visión del sistema de justicia de adultos. La mirada está enfocada en el delito, en sus consecuencias, en reparar el daño, pero invisibiliza al justiciable, a la persona investigada, imputada, acusada o sentenciada, el que sufre el castigo. Pero el sistema de justicia juvenil, al ser de corte pedagógico restaurativo, la mirada se enfoca en la persona del adolescente. ¿Por qué? Porque si no entendemos desde este principio restaurativo el origen del problema, entonces no podemos solucionar el problema, porque no basta con sancionar. Aquí no punimos en el sistema de justicia juvenil, imponemos sanciones para que logren que la restauración del adolescente, su reintegración social y familiar. Pero para lograr esa reintegración, primero hay que restaurar. Y para poder restaurar, otra vez tenemos que comprender por qué se generó el comportamiento delictivo. Desde esta óptica, lograr también la reparación del daño de las víctimas es mucho más factible, porque la reparación del daño, si bien es cierto, tiene un carácter íntegro, tiene un carácter amplio, lo establece la propia Ley General de Víctimas. No obstante, el que una víctima llegue a comprender por qué un adolescente cometió en su agravio una conducta delictiva, llega también a ser restaurador y sanador para la propia víctima. Incluso les puedo decir como testimonio que ha habido víctimas en audiencia que le dirigen unas palabras a los adolescentes, lo perdonan, le escriben una carta para que le eche ganas, para que se esfuerce, para que no la llevara a cabo este tipo de comportamientos. Entonces, el procedimiento abreviado, evidentemente, pues sí tiene muchas dificultades en su aplicación, eh, pero en general les podría decir que el problema no está tanto, o bueno, si hay un gran problema en el diseño de la ley nacional, pero el problema no solamente está en el procedimiento abreviado. El procedimiento está, digo, la problemática está en muchas áreas de la propia legislación. Entonces, la invitación es a poder interesarse por el estudio serio del sistema de justicia juvenil para poder entender su naturaleza, su esencia, sus principios, porque cambiar la mirada, cambiar la perspectiva y la comprensión del sistema es, lleva un proceso tardado, un proceso paulatino. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí para en su caso, si es que lo hay, dudas o preguntas, poder continuar con el diálogo. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Doctor, pues tenemos varias preguntas. Algunas de ellas Gracias, maestro. ya las respondió usted en el transcurso de su exposición, pero tenemos las siguientes. ¿Los adolescentes se pueden considerar como personas inimputables? Para efecto del sistema, para efecto de la ley nacional, no. Un adolescente, legalmente hablando, en nuestro país, con base en lo que establece la ley nacional y el artículo 18 de la Constitución Federal, es aquella persona que al momento del hecho tenía 12 años cumplidos y menos de 18 años. Si ya supera esta edad, entonces ya se sujeta al sistema de justicia de adultos y si no tiene 12 años, entonces se le considera niño. Pero los adolescentes ya no son, a partir de la reforma de 12 de diciembre de 2005, ya no son considerados inimputables
porque eso también tenía una connotación de objetos de tutela, ¿sí? De personas que no tenían la capacidad, el razonamiento, la conciencia suficiente para poder entender el alcance de su comportamiento. Pero por eso es importante el estudio de la neurociencia, el estudio de la comprensión del cerebro adolescente, para que la mera afirmación legal pues no nos deje solamente en la aceptación inocente, ¿no? De que, bueno, si la dice la ley, bueno, la ley ya lo estableció. No, los cerebros adolescentes, los adolescentes son personas, si bien es cierto, en un proceso complejo, ¿no? De maduración, de evolución, pero sí tienen la capacidad de comprender el comportamiento delictivo, aunque no necesariamente el alcance de su comportamiento, ¿no? Y por eso la mirada que tenemos que tener respecto del tratamiento de los adolescentes debe de ser desde la mirada pedagógica y restaurativa. Perfecto, maestro, muchas gracias. Otra más, ¿los adolescentes cometen delitos o generan infracciones a la ley? En el mismo sentido, ¿no? No son infracciones, sino cometen conductas delictivas Oh, previstas en el Código Penal. ok, muchas gracias. Una más, nos preguntan, bueno, nos dicen, el artículo 418 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la prohibición de aplicación del procedimiento abreviado a personas inimputables. ¿Esta prohibición aplica a la justicia para adolescentes? Ah, eh, si en el caso de que tuviéramos una persona adolescente inimputable, bueno, creo que qué oportuna es la pregunta, muchas gracias. Porque por razón de edad, un adolescente no puede ser inimputable, por lo que ya he comentado, pero sí podría carecer de la capacidad de comprender, de discernir, y con base en ese discernimiento, pues tomar una elección, y tomar una decisión. Es decir, un adolescente que tenga un trastorno mental, bueno, sí sería considerado inimputable y por tanto no sería sujeto al sistema de justicia juvenil, ¿no? Es diferente que en los adultos que se hable un procedimiento especial para inimputables. En este sistema no tenemos así, ese procedimiento especial para inimputables por insanidad mental. Ok, maestro. Una más, nos preguntan cómo un defensor privado puede acreditar el conocimiento especializado ante el juzgado de justicia para adolescentes. Pues formalmente, o sea, pues con un diplomado de, no sé, eh, 120 horas, ¿no? Pero en realidad en 120 horas aprendes muy poquito, sobre todo cuando los programas educativos versan este, básicamente en cuestiones procesales, ¿no? En cuestiones del proceso penal. La investigación inicial, las audiencias, la etapa intermedia, el juicio, técnicas de investigación, de litigación. En la actualidad, eh, los programas académicos carecen de una formación científica en el sistema de justicia juvenil. Se carece de una perspectiva multi o interdisciplinaria. Entonces, entiendes legalmente el sistema, pero no entiendes ni científicamente ni humanísticamente al adolescente. Entonces, la actuación de las partes técnicas, o en su caso también de los ministerios públicos y los jueces, pues se limita a la aplicación técnica y legal del derecho, de la ley, pero se deja de fuera pues todo lo que es la riqueza del conocimiento de las personas adolescentes e incluso de las propias víctimas, ¿no? Ok, maestro. Por aquí, por el vía Zoom, Yedani nos dice, en el Centro Especializado de Medidas de, perdón, en externamiento, llegan jóvenes por procedimiento abreviado. Me he dado cuenta que los abogados que los asesoran les brindan esta alternativa sin investigar justo lo que usted acaba de decir, el motivo de sus actos. Deberían hacer algo en ello
especializar a la defensa en, dicen externa, les brindamos las mejores herramientas para buscar esa mínima reinserción a través de terapia, talleres socioeducativos, deporte. Sí, voy a poner un ejemplo. ¿Por qué es tan importante saber por qué un adolescente comete una conducta delictiva? Porque a veces las razones, porque si no sabemos esas razones, entonces no vamos a poder incidir de manera eficaz en las mismas. Y lo que vamos a generar es que el adolescente eh, pueda volver a incurrir en la comisión de conductas delictivas. Pero también eh, podríamos estar imponiendo condiciones en la suspensión condicional o medidas en la sentencia, en el abreviado, en el juicio, que ni siquiera son necesarias para el adolescente. El ejemplo es el siguiente: un adolescente vende droga. Los policías lo ven, en el momento que está vendiendo la droga, lo detienen, le aseguran la droga, lo ponen a disposición, lo ponen del Ministerio Público y lo presenta a su vez al juez para la audiencia de control, porque fue en flagrancia y todo esto. De acuerdo al artículo 164 de la Ley Nacional, el comercio-venta, ¿no? En su modalidad de narcomenudeo, permite la retención del adolescente en la fiscalía. Y bueno, entonces cuando se lleva la audiencia inicial, el control de detención, bueno, se califica, se vincula a proceso y ya después durante el proceso se promueve una salida alterna como la suspensión condicional. Y cuando yo verifico las razones por las cuales el adolescente cometió la conducta delictiva, además de contar con algunas valoraciones, también conté con las manifestaciones del adolescente. Es un principio, es un derecho de los adolescentes en el sistema, ¿no? Escuchar su voz, opinar, manifestarse, ¿no? Que había vendido droga porque lo que quería era llamar la atención de la mamá hacia el delito y no hacia su preferencia sexual. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Exacto, nada, no tiene que ver nada. Entonces, ¿qué condición? Si la motivación del adolescente es que su mamá no lo regañara, que su mamá no lo desheredara, no lo corría de la casa. Bueno, es que en la adolescencia, cuando es un adolescente, la falta de experiencia, quizá la falta de confianza con los padres, la falta de diálogo, quizá el que tengamos padres muy rígidos o religiosos o muy dogmáticos, impide el diálogo. Bueno, uno como adolescente nunca pensaría que tu padre te va a felicitar o te va a aceptar con los brazos abiertos. Antes piensas que te va a correr de la casa o te va a golpear. Y eso fue lo que llevó a este adolescente a cometer la conducta delictiva. Le, le propongo, ¿está bien aceptar que el Ministerio Público le proponga un abreviado? ¿Qué sanción le pongo? O incluso en una suspensión condicional, ¿qué condición le impongo? Si realmente él no vendió droga porque se quería beneficiar económicamente, ni porque tenía que mantener su propio vicio, ni porque tenía problemas ni porque estaba asociado a grupos de pares nocivos, ni dependía o pertenecía a una banda delincuencial o delincuencia organizada. Nada, 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 nada de eso surgió. Pues incluso a lo mejor, ¿sabes qué? Pues eh, se casó alguna terapia, habría que pensarle, ¿no? Eh, o un acuerdo reparatorio. Y así pueden pasar muchas cosas cuando un chico roba o priva de la libertad, o en conductas graves como el homicidio o agresiones sexuales. Entonces, no es solamente sancionar por el tipo de delito, o si se trata de un delito, procedimiento abreviado, y si se trata de otro delito que no esté en el 164, es decir, que no merezca internamiento, entonces una suspensión condicional. La sanción no define la salida, desde mi punto de vista.
La sanción no define el tipo de salida, si es acuerdo reparatorio, si es, perdón, el delito propiamente no define la salida o decantarse por el procedimiento abreviado. Lo que va a definir básicamente es quién es el adolescente y por qué generó la conducta delictiva. Pues muy interesante, doctor, todo lo que nos comparte. La verdad es que es un área muy compleja en donde se tiene que estudiar bien, pues la persona, ¿verdad? Las causas, los motivos para poder tomar una decisión. Y bueno, pues le agradecemos muchísimo su tiempo. Esperemos que no sean ni la primera ni la última vez. Lo estaremos molestando para que en la medida de lo posible nos pueda regalar una charla más sobre estos temas tan importantes. Y pues compañeros, antes de terminar, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio. También los invitamos a nuestra certificación internacional en justicia para adolescentes. Y aquí, maestro, aquí en el chat del Zoom lo están felicitando por su excelente ponencia. Y nada más pedirle, pues, un último consejo para estas generaciones que a veces eh, no les gusta, pues, leer mucho, ¿no? Un consejo que nos pudiera regalar tanto a abogados como a estudiantes de derecho. Claro que sí, con mucho gusto y por supuesto, amigo, que no es ninguna molestia, al contrario, gracias, gracias, porque de alguna manera em, mi labor como juez no termina en la sala de audiencias o al dictar una resolución. Creo que ahora más que nunca es poder compartir las experiencias, las vivencias y la visión como juzgador que nutran a quienes y que sirvan como orientación o como un consejo o simplemente para debatir ideas, para dialogar a quienes quieran venir al sistema a interactuar. Bueno, eh, le- básicamente yo los invitaría eh, a que busquen ahora más que nunca desarrollar un pensamiento crítico, una visión crítica de, de la vida, de las cosas y sobre todo de lo que está sucediendo en nuestro país con la reforma, que ya todos sabemos, ¿verdad? Y las cosas que se vienen. Entonces, em, no basta solamente con, desde mi punto de vista, no basta solamente con estudiar derecho, estudiar dogmáticamente, formalmente, la ley, los instrumentos internacionales, la jurisprudencia, la doctrina, que por supuesto es importante. Es muy importante tener una formación jurídica. Pero para efectos del sistema de justicia juvenil, sí o sí se necesita una formación científica y filosófica para poder desarrollar un pensamiento crítico, y con esto me refiero a no solamente convertirse en un operador del sistema, en una parte meramente técnica del sistema, sino alguien que pueda hacer un análisis eh, y ver que lo que está en la ley no necesariamente es lo que debe de existir. Bueno, para que las cosas cambien, para que los sistemas de justicia cambien, tenemos que tener una mirada distinta. A veces tenemos que salirnos un poquito, o quizá aún mucho, ¿no? De una visión jurídica del campo del derecho y abrevar de otros conocimientos, ¿sí? Si bien es cierto, la ciencia no es absoluta, ni es perfecta, sino provisional, dinámica, cambiante, sí nos aporta conocimientos que son necesarios tanto a ustedes como a nosotros los jueces para poder llevar al proceso pruebas de mejor calidad. Pero también es importante para la filosofía formarse, tener una perspectiva
desde una postura filosófica, la que ustedes quieran, la que les sirva, no solamente para su vida, sino para poder comprender a las víctimas y a los justiciables. No hay una perspectiva neutral de la realidad. Para poder entender lo que sucede en la vida del otro, para poder comprender la complejidad del otro, necesitamos las ramas de la ciencia y de la filosofía que se han dedicado por muchos años a comprender al ser humano. Entonces, bueno, ya es un consejo bastante grande, ¿no? Pero la realidad es que, como dice mi querido amigo, hay que leer, sí, hay que leer, hay que estudiar con pasión. Porque si no hay pasión, la realidad es que se vuelve pesado, se vuelve una carga. Y creo que la vida es tan cortita que no podemos desperdiciarla en cosas que no nos apasionan y que no nos interesan. Por lo demás, pues muchas gracias por su paciencia y por este espacio. No, hombre, doctor, al contrario, la verdad es que lo felicitamos por toda su formación académica. Requerimos más juzgadores como usted, nada más para compartirle a nuestros compañeros que actualmente usted está cursando un diplomado en filosofía de la ciencia con mención en sistemas complejos en el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad de Chile. Bueno, se escucha bastante profundo, ¿verdad? Entonces, ojalá que pues todos los abogados que están aquí y estudiantes en este foro, en el Zoom, y los que nos escuchan en Facebook y todos los demás que lo vean, pues que hagan caso de su mensaje. Y nada más también quiero comentarles que también lo siguen felicitando aquí por su ponencia. Moramay nos dice, excelente ponencia, muchas gracias. María Guadalupe Ríos Ortega, muchas gracias. Felicitaciones al maestro Cristóbal, excelente presentación. Olivia nos dice felicidades, gracias por compartir sus conocimientos, siempre es un gusto escucharlo. Pues maestro, un gran gusto tenerlo con nosotros, le mandamos un fuerte abrazo y compañeros, pues sigan estudiando y nos vemos por aquí en la próxima sesión. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego, Muchas maestro. gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, maestro. Muy Muchas agradecido, gracias. gracias. Un gusto, hasta luego. Un gusto.